Escuela de Saber. Camino de Santiago, por Francisco Singul. La hospitalidad jacobea, parte 1. La huella de Cluny en el Camino de Santiago se demostró tan profunda porque sus comunidades se integraron en la cultura jacobea. El ejercicio de la hospitalidad en aquellas antesalas del paraíso fue una de las prácticas habituales de unos monjes cuidadosos con los peregrinos. Pero esta muestra de piedad evangélica y religiosidad cristiana no fue exclusiva de los benedictinos. La sensibilidad hospitalaria demostrada en las rutas de peregrinación hizo de esta práctica una de las señas de identidad del Camino de Santiago, constituyendo un servicio de ayuda sanitaria y espiritual de variado origen, eclesiástico y civil, regio, aristocrático o popular. La caridad y la hospitalidad en la ruta compostelana, como hechos corrientes en la sociedad medieval, inspiró la fundación de hospitales dedicados a atender las necesidades espirituales y materiales, alimenticias, sanitarias e higiénicas del creciente número de peregrinos. Según el origen de su fundación, los centros asistenciales y de acogida se pueden clasificar en hospitales reales, episcopales, catedralicios, de las órdenes militares, monásticos, nobiliarios, parroquiales, gremiales y de cofradías. La hospitalidad, privada o monástica, era una forma de la caridad cristiana que el pueblo y los monjes practicaban con los peregrinos. Fue decisivo para que cundiese el ejemplo el trabajo de San Juan de Ortega y de Santo Domingo de la Calzada, dos religiosos que alcanzaron la santidad por su labor asistencial en el Camino de Santiago, aunque la decisión de fundar instituciones de acogida formaba parte del acervo cristiano medieval, como prueban las modestas fundaciones en los barrios de francos, los hospitales de cofradías y aquellos fundados por la piedad de particulares, que dejaban en sus testamentos dinero para tal función. Pero fueron los reyes quienes fundaron gran parte de los hospitales para pobres y peregrinos, manifestando en el Camino de Santiago la voluntad de la monarquía de ejercer la virtud cristiana de la caridad, sirviendo así a Dios y al santo patrono del reino. En los pequeños hospitales era costumbre ofrecer salas con 12 camas o 6 lechos dobles, en recuerdo de los 12 apóstoles de Cristo, un simbolismo que predicaba la autoridad del Nuevo Testamento. En el espacio sacro del Camino jacobeo, la hospitalidad fue practicada con sinceridad, como ejercicio de caridad y medio de salvación, por eclesiásticos, monjes, reyes y nobles, y se extendió con éxito entre el pueblo. Aunque en la Edad Media existía cierto recelo hacia extranjeros y transeúntes, no había desconfianza con los peregrinos, pues eran respetados por transitar piadosamente por un espacio de ascesis que les conducía hacia lo sagrado. El propio Santiago el Mayor se representaba como peregrino, e incluso Jesucristo se revestía con los atributos y distintivos de la peregrinación jacobea, como puede verse en un célebre relieve románico del claustro de Silos. La monarquía medieval, como reflejo del poder celeste, abundó en fundaciones hospitalarias en las diversas rutas compostelanas. Una promoción que comienza con Alfonso III el Magno, quien otorga en 886 un privilegio a la iglesia de Ourense, concediéndole un territorio para el mantenimiento de pobres y peregrinos. En 899, el mismo soberano le concede un privilegio semejante a la iglesia de Santiago, y en 905 lo repite con el monasterio de San Adriano de Tuñón, ofreciéndole a estos monjes una donación en bienes materiales para mantener el cenobio y su hospedería para pobres y peregrinos. En 945, Ramiro II de León donó propiedades para hospicio de peregrinos al monasterio de Sahagún, en una época, el siglo X, en la que se inicia la tradición, entre nobles piadosos,
de dejar su herencia a la beneficencia del Camino de Santiago. Por su parte, en 1052, la reina Estefanía de Navarra funda en sus dominios el Hospital de Nájera. El conde navarro García Fernández y su esposa doña Ava son los primeros nobles conocidos en protagonizar una fundación asistencial en la ruta. El 26 de abril de 971, ambos cónyuges mandaron construir y dotar el Hospital de Peregrinos de Villavascones, situado en el camino público de Nájera a Burgos, y para ello donaron su casa y algunas heredades. Estos ejemplos de virtud gozaron de larga tradición, pues las acciones piadosas de los reyes tenían su reflejo en la clase aristocrática, seguidora del modelo áulico en tantas ocasiones mundanas, pero también en actos de piedad y beneficencia. En la época inicial de la peregrinación masiva a Compostela, es decir, entre 950 y 1050, están registrados en el tramo hispano de la ruta jacobea los hospitales de Sahagún, Villavascones, Arconada, Irache, Nájera y Santo Domingo de la Calzada. En las décadas finales del siglo XI, cuando ya estaba fijado el itinerario a Compostela en el territorio del Reino de Castilla y León y en el Reino de Navarra y Aragón, el Camino de Santiago contará con una red de hospitales y albergues en los distintos finales de etapa: Jaca, Pamplona, Estella, Nájera, Burgos, Fromista, Sahagún, León, Rabanal del Camino, Villafranca del Bierzo, Ocebreiro y la ciudad de Santiago. La hospitalidad jacobea tiene un significado especial en los lugares de montaña. Por eso en los pasos pirenaicos de Roncesvalles y Somport se construyeron en la Edad Media dos importantes hospitales de peregrinos. En las inmediaciones del Alto de Ibañeta, a más de 1000 metros de altura, se fundó el monasterio de San Salvador de Ibañeta, relacionado según la tradición carolingia con la muerte heroica del caballero Roldán. Su fundación se remonta al siglo XI y allí instaló en 1127 una hospedería de peregrinos el obispo de Pamplona, Sancho la Rosa, gracias al apoyo del rey aragonés Alfonso I el Batallador. Un hospital que sería trasladado en 1132 a la colegiata de Roncesvalles. 5 años más tarde, en 1137, dicha colegiata y su gran hospital se ponen bajo administración de una hermandad de agustinos que mantendrán su labor asistencial durante el resto de la Edad Media. El paso de Roncesvalles forma parte del Camino de Santiago posiblemente desde la Alta Edad Media, cruzando los Pirineos por un tramo de la calzada romana trazada entre Burdeos y Astorga. La leyenda de Roldán y su épica muerte en Roncesvalles le otorgaba al lugar una dimensión literaria y legendaria muy atractiva para la cultura y la mentalidad medievales. Los peregrinos que cruzaban los Pirineos por Aragón eligieron a partir del siglo XI la ruta de Jaca, ciudad que Ramiro I había convertido en capital del reino aragonés. Jaca contaba con una importante catedral románica y buena infraestructura hospitalaria. Por este camino, según el libro V del Calixtino, entraban en la península ibérica quienes procedían de Saint-Gilles, Tourane, Montpellier y Toulouse. Una ruta que enlazaba con la que desde Italia pasaba por el sur de Francia hacia Compostela. Una vez salvados los puertos de Aspe o de Somport, el camino descendía en dirección al célebre hospital de Santa Cristina de Somport, documentado desde 1078. Este centro asistencial de los Pirineos, protegido por los reyes de Aragón, los príncipes de Bearn y los papas Pascual II, Honorio II y Eugenio III, era célebre en el siglo XII por ser uno de los mejores hospitales de la ruta jacobea entre Francia y España. Allí podían hallar cobijo, según una canción popular, tanto católicos como judíos, paganos y herejes. Una vez cruzados los Pirineos, los peregrinos continuaban, según el camino elegido fuese el de Roncesvalles o el de Somport, por tierras de Navarra o de Aragón, en cuyos monasterios, aldeas, villas y ciudades
podrían gozar de espacios de hospitalidad donde buscar cobijo y alimentos. En el siglo XI, en tierras de Castilla y León, cuyos reinos se unieron en 1037, la organización hospitalaria tiene como referencia el patronazgo regio. En la segunda mitad del siglo XI, gracias a la mejora de la economía, se inicia la formación de esta red pública. El reinado de Alfonso VI, entre 1079 y 1109, será determinante para lograr dicha infraestructura, en una época en la que une bajo su soberanía las tierras de Galicia, Asturias, León, Castilla y a partir de 1076, La Rioja. La forja del camino de peregrinación se apoya en las ciudades de estos territorios, centros de relevancia económica y política. Así, se van desgranando Nájera, la antigua capital navarra, Burgos, capital del reino castellano, Carrión de los Condes, residencia de los Banu Gómez, los nobles más poderosos de Tierra de Campos, León, Astorga y Santiago de Compostela, tres sedes episcopales de gran fama. Además de los monasterios y hospitales que podía haber en estas urbes, también colaboraron en tareas asistenciales las instituciones que gozaban de los auspicios del monarca, como es el caso de la Basílica de San Isidoro de León en los siglos XII y XIII, tan íntimamente vinculada con la corona. Los hospitales de fundación regia, al igual que los de origen nobiliario, eran administrados por religiosos y se mantenían en virtud de las rentas ofrecidas por sus fundadores, complementadas con donativos y mandas testamentarias de particulares. Tras la muerte de Alfonso VI en 1109, la corona siguió manteniendo su relación con el espíritu de acogida, probando el valor estratégico, cultural y político del Camino de Santiago. Los casos más memorables quizás sean los de Alfonso VII y Alfonso VIII. En 1142, el primero de ellos hizo donación a San Juan de Ortega de un terreno que lindaba con el camino, para servir a los peregrinos fundando un monasterio y un hospital en los montes de Oca. Por su parte, el rey de Castilla, Alfonso VIII, mandó edificar en 1187, en las afueras de Burgos, un centro conocido como el Gran Hospital del Rey, el mayor y mejor dotado de los hospitales de la ruta jacobea en la España medieval. La labor asistencial de esta institución fue tan importante, tanto a nivel sanitario como espiritual, que en el siglo XIII ya era considerado, en la Crónica General de Alfonso X, como una obra excelente, por la cual el rey que lo había mandado edificar merecía ser coronado por Dios. El Hospital del Rey, en Burgos, contaba con una botica surtida de ungüentos, aceites, drogas y especias con los que hacer preparados para aplicárselos a los enfermos, según las disposiciones de médicos y enfermeros. Para el cuidado del espíritu, el peregrino podía participar de los oficios religiosos y oía misa antes de partir. Los enfermeros de los hospitales del camino eran por lo general religiosos, mientras que los médicos, denominados físicos, y los cirujanos, llamados quirúrgicos o sangradores, eran laicos. Unos trabajaban como personal propio del hospital, mientras que otros eran médicos privados a los que la institución llamaba de modo puntual o periódico. Lo cierto es que buena parte de los físicos, en los siglos XIII al XV, eran judíos, algunos cristianos y una minoría, documentada en el siglo XIV, musulmanes. En la Baja Edad Media, los cirujanos, que ejercían su oficio bajo dirección de un médico o de un enfermero, eran también de origen judío o cristiano. En los últimos decenios del siglo XII y principios del XIII, los reyes de León y Galicia, Fernando II y Alfonso IX, ambos enterrados en el Panteón Real de la Catedral de Santiago, siguieron favoreciendo la fundación y dotación de hospitales para peregrinos, labor continuada una vez unidas de nuevo las coronas de León y Castilla en 1230 por Fernando III el Santo y su esposa Beatriz de Suabia. Los reyes medievales, en virtud de su papel sacro y de su piedad y patrocinio, otorgaron en la ruta jacobea
concesiones y privilegios para unos fines hospitalarios esenciales para el prestigio de la corona y el desarrollo de las peregrinaciones. Los puertos de montaña y los núcleos urbanos fueron algunos de los ámbitos privilegiados para la ubicación de hospitales. Uno de estos puntos se encuentra en la entrada de Galicia, en Ocebreiro, a 1.300 metros de altitud. Dejando atrás las villas leonesas de Ponferrada y Villafranca del Bierzo, el camino se enfrenta a una dura ascensión que desde el valle del Barcárcel conduce hasta esta cumbre, Portus Montis Februarii o Cebrarí, nombre que alude al cebro o onagro, un asno salvaje que abundaba en estos montes en época medieval. En Ocebreiro ya existía en el siglo IX una comunidad monástica benedictina, apoyada por la corona Astur. Cuando en el siglo XI el camino francés se convierte en la ruta jacobea principal, Alfonso VI de Castilla y León, siguiendo su política de entendimiento con Cluny, vincula en 1072 este cenobio al monasterio de Sant-Jeròs d'Erillac. A partir de entonces, los monjes de Cluny se hacen cargo del templo y de la hospedería de peregrinos, la fundación hospitalaria más antigua del camino francés en Galicia. La tradición asistencial se mantuvo en el seno de la monarquía castellano-leonesa hasta el final de la Edad Media, siendo el más relevante el ejemplo de Isabel I de Castilla y Fernando V de Aragón, los reyes católicos, fundadores en 1499 del Gran Hospital Real de Santiago de Compostela. La decisión para construir este complejo hospitalario en el centro de la ciudad del Apóstol, haciendo escuadra con la fachada principal de la catedral, se tomó tras el fin de la Guerra de Granada, una vez conquistado el reino nazarí, el último reducto musulmán en la península ibérica. El Gran Hospital Compostelano fue proyectado por el arquitecto real Enrique Egas y se construyó en las primeras décadas del siglo XVI, como edificio representativo de la monarquía católica y del Estado moderno. Su presencia y funciones no pasaban desapercibidas, al ser como un alcázar real en una urbe episcopal y de señorío eclesiástico. Tenía capacidad para atender a cientos de enfermos, pobres y peregrinos, y gozó de una prolongada y fecunda vida como centro de atención de peregrinos hasta el siglo XIX. La acción de los reyes y de los nobles laicos, creando con privilegios y donaciones una infraestructura asistencial para la peregrinación, fue decisiva en muchos puntos del Camino de Santiago. Pero hubo también fundaciones de carácter privado, hospitales monásticos y de las órdenes militares que reforzaron esa red asistencial. Las órdenes militares socorrieron a los peregrinos y liberaron el camino de peligros, arropando de ideal religioso el espíritu de la caballería cristiana. Durante la Edad Media, los miembros de estas instituciones desarrollaron una dimensión hospitalaria que compaginaban con los fines militares. Esta peculiaridad hacía de sus miembros participar de la doble categoría de monjes y soldados, sometidos a una regla monástica. En la España de la segunda mitad del siglo XII, los freires participaron activamente en la guerra contra los almohades, unificadores del Islam peninsular. Ejercieron el control sobre el territorio que les fue asignado, atendiendo hospederías y protegiendo villas, puentes y tramos del Camino de Santiago. Fueron numerosas las comunidades de monjes guerreros que dedicaron grandes esfuerzos en época medieval al ejercicio de la hospitalidad en el Camino de Santiago. Las principales órdenes militares internacionales que se asentaron en los caminos de la peregrinación occidental fueron el Temple y el Hospital. En cuanto a las de origen hispano, destaca la Orden de Santiago. También se instalaron en el camino otras órdenes de origen extranjero, importantes localmente, pero de recursos modestos. Una de ellas fue la Orden Hospitalaria de San Jacopo di Altopascio, fundada en un lugar apartado y peligroso, en las cercanías de Lucca, en Toscana, para atender a los romeros que iban a la ciudad eterna. A fines del siglo X, frisando el año 1000, la comunidad de Altopascio atendía el hospital más célebre de la Vía Francigena en Italia.
Los preceptos de su regla les obligaban al cuidado de enfermos y peregrinos, y se difundieron a lo largo de los caminos de peregrinación, desde Inglaterra y Francia hasta Sicilia y España. Atendieron en París el Hospital de Saint-Jacques-de-Paz, Santiago de Alto Paso, y se instalaron en Pamplona y Astorga, hispanizando su nombre para ser conocidos como la Orden de Santiago de Alto Paso. Síguenos en escueladesaber.com.